Sabéis que vamos por Juan. Yo siempre estoy predicando sobre el Evangelio según San Juan. Ya vamos por el capítulo 5, comenzamos el capítulo 5 del 1 al 16. Los versículos anteriores, los capítulos anteriores, están en la web. Pero si tenéis alguna duda acerca de los versículos anteriores, ya sabéis dónde me podéis encontrar, por el chat de la iglesia y preguntar. Eso es bueno que tengáis un recurso, además de YouTube. Siempre es bueno preguntar a los hermanos en la congregación acerca de estas cosas. Capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Aquí en este capítulo 5, a partir de aquí hay una sección extendida que va desde el capítulo 5 al 10, ¿sí? Y la introducción al capítulo 5 la encontramos precisamente en el capítulo 4, del 43 al 54. Dice así el capítulo 4 del 43 al 54. Esto viene precisamente con otra sanación, ¿sí? Una segunda señal que el Señor Jesús hace en Galilea, ¿sí? Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús iba a Galilea para que lo deshonraran, porque el profeta no tiene honra en su propia tierra, por lo tanto fue a Galilea para que lo deshonraran, literalmente. Fue porque sabía que lo iban a deshonrar. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Claro, la primera parte del capítulo, el versículo 44, Jesús fue para que lo deshonraran, pero en el versículo 45 vemos que le reciben bien. En vez de decir de deshonrarlo, le reciben bien, pero le reciben bien por una razón. ¿Cuál es la razón? Porque habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. O sea, vinieron y lo recibieron bien porque vieron que había hecho cosas en Jerusalén. ¿Sí? En la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Quiere decir que estaban donde Jesús estaba cuando Jesús estuvo haciendo milagros y señales y cosas de estas, ¿no? Y vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Además de haber hecho en Jerusalén obras, también había convertido el agua en vino en Caná de Galilea, en su propia tierra. Aún así, había en Capernaum, otra ciudad, y un oficial del rey. Y aquí la palabra que utiliza es, un familiar del rey que trabajaba en el reino. O sea, nepotismo. O sea, era un familiar del rey. Yo coloco a mi gente a trabajar, ¿sí? Y resulta que era de Herodes Antipas. Así que este era un extranjero que gobernaba sobre Galilea, que además de ser extranjero, era familiar del rey y tenía buenas conexiones. O sea, estaba ahí como aquí en el texto dice un oficial del rey. En otros textos dice un noble, o sea, alguien de la familia real. Pero sí, entendiendo que era algún familiar. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino entonces de Capernaum a Galilea y le rogó que descendiese, versículo 47, y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, un extranjero es el único que honra a Jesús en su propia tierra. Esto lo vemos, versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea, cuando oyó Jesús que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor.
Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, este es el contexto de los siguientes pasajes del capítulo 5 al capítulo 10. A grosso modo, del capítulo 5 al capítulo 10, el conflicto en el capítulo 5 es una cuestión de líderes religiosos y el ministerio de sanidad de Jesús. Y se divide, un teólogo llamado Hull dice, destaca el énfasis de los capítulos 5 al 10 de esta manera. Cristo es la autoridad de vida, capítulo 5. El capítulo 6, Cristo es el pan de vida. En el 7, Él es el agua de vida. En el 8, Él es el juez de vida. En el 9, la luz de vida. Y en el capítulo 10, Él es el pastor de vida. Esta es la clasificación que viene en los siguientes 5 capítulos que veremos, si Dios quiere, en los siguientes predicaciones, siguientes años. Pero el tema central del capítulo 5 es la autoridad divina de Jesús. Y se resume así. Ahora vamos a hacer la lectura y lo vamos a ver más claramente. Vamos a llegar hasta al versículo 18 del capítulo 5, pero vamos a ver la primera parte y quizás la segunda. Y es así. Habiendo sido reclamada su autoridad, que es del versículo 1 al 9, Jesús reclama su autoridad, es cuestionada esa autoridad de los versículos 9b al 18 y clarificada del 19 al 29 y luego es corroborada en los versículos 30 al 47. Hoy veremos solamente reclamada la autoridad y cuestionada la autoridad. Reclamada la autoridad y cuestionada la autoridad. También lo veremos de otra manera. La religiosidad frente a la gracia. La religiosidad de los judíos cuando la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan, cuando habla de judíos, se refiere a los judíos religiosos. Porque Juan era judío y Jesús también era judío. O sea, no está diciendo de los judíos como si ellos fueran extranjeros. Está hablando de las autoridades religiosas. Por lo tanto, cuando leáis en Juan los judíos, se está refiriendo a las autoridades religiosas. No a que ellos sean extranjeros y nosotros son judíos. No, ambos son judíos. Pero está refiriéndose específicamente a autoridades religiosas. Bien, vamos a comenzar la lectura y dice así. Después de estas cosas, o sea, de lo que sucedió con el hombre noble, extranjero que lideraba sobre el pueblo de Israel, familiar de Herodes Antipas, detestado por el pueblo de Israel porque era un extranjero gobernando sobre la casa de David. Entonces, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y fijaos que aquí dice una. No dice la fiesta de los judíos sin especificar qué fiesta era. O sea, el propósito siempre del escritor de Juan es que estas cosas se escribieron para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Este es el propósito. Lo voy a leer porque siempre es bueno echarle una repasadita. Como cuando tú lees un libro, tú debes saber de qué va el libro, ¿no? O por lo menos te haces una idea. Sí, 20 del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan ahora mismo, al entrar al capítulo 5, es el mismo. Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, entonces dice así, subió a una fiesta de los judíos, una de las tantas fiestas, habían 3 fiestas que eran, por decirlo así, obligatorias, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y de la cosecha. Esas son las 3 fiestas obligatorias. Y luego habían el Purim y otras fiestas que surgieron después. Sí, el Purim, y esto surgió con la historia de Esther y sí, exactamente. Y entonces, a partir de ahí, la liberación esta se hizo la fiesta del Purim y otras fiestas que se inventaron que no tienen nada que ver con
con el judaísmo, o sea, con el Antiguo Testamento, para ser más claros. Entonces fueron a una fiesta, Jesús subió a Jerusalén nuevamente, de Caná de Galilea a Jerusalén. Subió porque Jerusalén estaba en una montaña. Después de estas cosas había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, aquí nos está ubicando el lugar donde se encontraba, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aquí nos está diciendo Juan que él sabía de primera mano, esto fue escrito posterior, este fue el último evangelio que se escribió, el evangelio de Juan, pero Juan era testigo presencial y Juan está diciendo que aún en su tiempo, mientras escribía ese evangelio, había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, que lo menciona en el Antiguo Testamento, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué son pórticos? ¿Alguien me puede decir qué significa pórticos? Pórtico no es una puerta. Pórticos son unas columnas, ¿sí?, que cubren, ¿sí?, como unas pequeñas chocitas, vamos a ponerlo de esa manera, unas columnas alrededor del estanque que servían de refugio, ¿sí?, para varias cosas, para la lluvia o para el sol y así. En estos pórticos, versículo 3, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Bien, aquí tengo que hacer una aclaración y es una cuestión con la que estamos de acuerdo muchos pastores y con lo que estamos de acuerdo muchas personas que, bueno, nos interesa mucho estudiar la Biblia en los textos originales. Los versículos, el versículo 4, ¿sí?, no aparece en los manuscritos más antiguos, específicamente los papiros de Bodmer, 66 y 75, fueron encontrados en Qumran, datan del año 200 y en esa época ese texto específico no estaba. Y tampoco está en la Vulgata Latina, que es la Biblia prácticamente con la que nosotros tenemos, de la cual Reina Valera, nosotros tenemos una Biblia Reina Valera que utiliza los mismos manuscritos. Bueno, ya sé que la clase de teología aplicada no está para hoy, pero quisiera explicar de que en los manuscritos había un asterisco y luego venía el versículo 4. Lo que hizo el copista, porque antes no habían imprentas, el copista lo que hizo fue colocar una nota al pie de página diciendo que el agua se movía, o sea, lo que la gente creía, no lo que Juan creía, sino lo que la gente creía en ese momento es que el agua se movía porque había un ángel que tocaba el agua. Eso no es bíblico, pero coloca esa anotación para explicar por qué el agua, según los que estaban en el pórtico, esperaban que el agua se moviera. Y era porque un ángel supuestamente bajaba y movía el agua. O sea, era superstición. O sea, era gente supersticiosa. En la época de Jesús había superstición también. Dicho esto, no pasa nada si este texto está aquí y lo aclaramos de la siguiente manera. Bien, se acabó la clase de teología y hermenéutica. Entonces, bien, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entendemos que el primero que llega es el que corona. Yo llegué primero y me sané. Eso era la creencia en ese momento de esas personas. No era una creencia bíblica, no era una creencia de Jesús, era una creencia como, por ejemplo, las aguas termales de Totumo, en Colombia, la costa, ¿sí? O qué sé yo, ¿alguien sabe de algunas aguas termales con poderes curativos? ¿Han oído hablar de eso? Pues el médico de aquella época, la mejor opción que tenía era decirle: mira, vete para las aguas termales a ver si te curas, porque la gente, o sea, no existía médico, no había seguridad social. No tenían los recursos, era gente que estaba dejada al olvido. Este era uno de los casos, este paralítico que tenía 38 años, dice aquí, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O
sea, no quiere decir que tenía 38 años, sino que hacía 38 años que estaba enfermo. Lo más seguro es que evidentemente era mucho mayor. Sí. Y mucho mayor quiere decir que cuando cogió la enfermedad ya era grande, ya era adulto consciente, y luego lo explicaré. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Pregunta: tienes 38 años enfermo. Antes de estar enfermo estabas sano. Llevas 38 años postrado. Aquí dice que era un seco. La palabra que utiliza es seco, una persona que estaba seca. Una persona que tenía las partes, por lo menos las partes inferiores del cuerpo, secas. O sea, era un tullido, una persona que estaba con cualquier tipo de enfermedad que no le permitía que movilizarse. Por lo tanto, este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, Jesús lo vio acostado y supo. La palabra que utiliza aquí de conocimiento es ginosco, es una palabra que tenía un conocimiento específico de este hombre. ¿Cómo lo sabes, Jesús, si no lo había visto? Aquí podemos apelar a que alguien le dijo. No, porque alguien le dijo es como si alguien me dice a mí acerca no sé, vamos a inventarnos un nombre, Pedro Sánchez. Yo sé acerca de Pedro Sánchez, pero yo no conozco a Pedro Sánchez. Mi conocimiento de Pedro Sánchez es un conocimiento superficial. Oida es la palabra que se utiliza en griego para un conocimiento por encimita. En Bogotá dicen distingo. Esa persona no la conozco, sino que la distingo. O sea, sé acerca de él, pero no lo conozco. Y Jesús está diciendo aquí que él sí que sabía que este hombre tenía 38 años enfermo. Y le dijo una palabra. Le dice en el versículo 6, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? 38 años postrado. Y Jesús le dice algo que el tío sabía y que necesitaba. ¿Quieres ser sano? Hombre, el tío debe haber respondido: sí, Señor, quiero ser sano. ¿Sabes qué dice aquí? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Aquí la palabra que utiliza meter es lanzar, como cuando tú coges una piedra y la lanzas. ¿Sí? No tengo alguien que me meta en el estanque cuando se agite el agua. O sea que el paralítico lo que le estaba diciendo a Jesús es que yo creo que si tú te estás conmigo hasta que el agua se mueva y me tiras, seré sano. Yo creo en esa sanación. Y lo dice de esta manera: no tengo quien me tire al agua en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. ¡Qué desesperanza! Estoy postrado, tengo una parálisis en la cual no me puedo desplazar mientras que voy. Quiere decir que él podía, en cierto sentido, desplazarse. No estaba cuadraplégico, tenía una parálisis parcial, supuestamente en la parte de abajo, y no se podía desplazar con la suficiente velocidad para llegar primero, en su creencia mística de que el agua le podría sanar. Si llegaba primero y un ángel le movía el agua. Un dato histórico: el pórtico, muchos de los críticos del siglo pasado y anterior decían: esto es una gran mentira, no existe el pórtico de la puerta de las ovejas y los 5 pórticos, ni el estanque de Bethesda. Y en 1900 algo, si no me equivoco, no recuerdo exactamente bien, descubrieron el pórtico. Los críticos ya están muertos, pero criticaron. Pero el pórtico existe. Y las 5 puertas existen. Por lo tanto, Juan nos da un testimonio verídico de que eso existió, es un acontecimiento histórico. Bien, entonces, el hombre quería que Jesús, en otro sentido, se quedara ahí hasta que el agua se mueva y empujarlo. Literalmente lanzarlo al agua. De paso, la persona que trajo a este hombre, acordaos,
que la persona que trajo, este hombre no se podía mover por sí solo, por lo tanto alguien lo tuvo que haber llevado al estanque como última esperanza, como una esperanza. Mira, yo te llevo hasta el estanque y búscate la vida. Imagínate esa desesperación, esa desesperanza, un hombre de 38 años sin ningún tipo de seguridad social, sin ningún tipo de ayuda familiar, incluso aquella persona que lo llevó a él y llevó su camilla, que era una esterilla, ¿sabéis? Esas esterillas que se utilizan, que se hacen, antiguamente lo utilizaban con hojas de bijao y otro tipo de hojas que son acolchadas, bueno, acolchadas para los estándares de aquel momento, y dormía en el piso, en esa camilla, en esa esterilla, esa manta gruesa hecha de bejucos o cosas de estas. Este hombre llegó ahí por alguien, porque albergaba la esperanza de que se sanara de alguna manera, después de 38 años enfermo. Levántate. Fíjate lo que le dice Jesús, le da 3 órdenes. No le dijo, espérate, yo me voy a quedar aquí hasta que el agua se mueva y te voy a lanzar para que veas tú que yo pienso en ti. No le dijo, tú eres un místico. Levántate, toma tu lecho y anda. Le da 3 órdenes. Levántate, toma tu lecho y anda. Aquí quiero aclarar una cosa. Hermanos, sabéis que hay mucha gente y muchos televangelistas que dicen que hay sanaciones y de pronto, que tiene la mano corta y de pronto dice, ora y empieza a orar y de pronto, ¡ay, la mano! ¡Ay, son iguales las manos! No, esto no trata de esto. Era un hombre que tenía la mano seca, tenía el cuerpo seco hacía 38 años. Esto era verídico, todo el mundo sabía que no podía caminar. No es esa cosa que tenía fiebre y una gripa que yo no sabía y de pronto, ¡pum!, por casualidad me he curado. No, esto era una enfermedad real, en una persona real, que todo el mundo podía darse cuenta de que no se podía curar y ya está. Hay una muestra de realmente eso de que yo oré y te curé el dolor de cabeza, eso es muy superficial, muy subjetivo. Eso puede que sea, que Dios te haya dado sanidad en ese sentido, pero este no es el tipo de señales, como dice el evangelista Juan, es el tipo de señales que muestran realmente el poder de Jesús sobre la vida. Sí, la autoridad de vida es Jesús. Jesús es la autoridad de vida. Por lo tanto, aquí le dice, levántate, versículo 8, toma tu lecho y anda. 3 órdenes en imperativo. Levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9, y al instante, inmediatamente. No es que te levantas y piensas, oye, camino. No. Al instante, inmediatamente el hombre se levantó. Sí, al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. De manera continua, lo cual quiere decir que es un milagro muy, Juan dice señal. Es una señal muy importante. Porque decía José Grauman acerca de la ley de la gravedad, la segunda ley de la termodinámica, que todas las cosas tienden a deteriorarse. Cuando somos jóvenes tenemos la piel rocinante y utilizamos colágeno para mantener la piel tensa el mayor tiempo posible, hacemos ejercicios y cosas para mantenernos, pero la gravedad, la termodinámica, tiende el cuerpo a deteriorarse. Somos jóvenes y vamos envejeciendo con el tiempo. Aquí no podría ser diferente. En última instancia morimos. Pero Jesús tiene el poder y la vida en sí mismo, es vida ilimitada. Y Jesús viene y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. El poder creador, el poder sanador de Jesús. Pero no te fijes en el milagro. No te fijes en la señal. La señal apunta a algo mucho mayor. La señal apunta a algo realmente importante. Versículo 9. Y al instante que el hombre fue sanado,
y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué dice el último párrafo? Y era día de reposo aquel día. Y era día de reposo aquel día. ¿Por qué Juan nos dice esto? ¿Cuál es el propósito de que Juan nos diga esto? Porque Jesús va a acabar con la religiosidad, con aquellas añadiduras que ya se habían puesto en su época a la ley de Dios. Él es la verdadera alajá, Él es el verdadero dador de la ley, Él es el verdadero legislador y Él es el que determina lo que significa la palabra de Dios. Y por lo tanto, Él viene y dice, Juan dice, y era un día de reposo. Bien, porque tiene un propósito el Evangelio de Juan y es mostrar realmente el propósito que tenía la ley. Entonces, los judíos, versículo 10, dijeron a aquel que había sido sanado, ¿quién te sanó? ¿Qué dice? Puedes decirlo. ¿Quién te sanó? ¿Eso es lo que dicen? ¿Qué dice? Versículo 10. Dijeron a aquel que había sido sanado. ¿Qué dice? ¿Quién te sanó? O sea, se fijaron en que estaba haciendo cosas en el día de reposo, pero no se dieron cuenta que llevaba 38 años tullido al lado de cualquier, sin esperanza alguna. ¿Ese era el propósito de la ley de Dios? No era el propósito de la ley de Dios, era el disfrute de la ley de Dios. Y por eso hicimos una primera lectura en Hebreos, en el cual nos dice que tenemos que entrar en el verdadero reposo. ¿Quién es el verdadero reposo? Jesús es el verdadero reposo. Cuando tú entras en Cristo, entras en el reposo de Dios y por lo tanto nosotros no guardamos ningún Shabbat, porque Cristo es nuestro Shabbat. Él es el verdadero reposo. Él es el que, si Josué, como dice Hebreos, los hubiese llevado al reposo, ya habría reposado. Pero dice David en el Salmo 95, juré por mí mismo que no entraréis en mi reposo. Y el reposo del pueblo de Dios es uno solo, es Cristo. Por lo tanto, Juan está diciendo esto, es el día de reposo, para chinchar a los religiosos judíos, vamos a chincharlo, vamos a sanar el día de reposo, para ver qué dicen ellos. Y aquí viene y al instante, el versículo 9, el día de reposo aquel día, el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, ¿sabes? Os voy a mencionar algunas cosas que dicen acerca del día de reposo, de las cosas añadidas a la ley de Dios que se inventaron los judíos en la época de Jesús. Y posteriormente, ya no quiero ni decirlo, porque hablan de la ley, de la Torá oral. Es un invento posterior, 500 años después de Cristo, pero ellos hablan de eso, pero bueno. Palabras inventadas, cosas inventadas del día de reposo. Habían añadido prohibiciones rabínicas, habían añadido terribles cargas al pueblo en medio de la celebración del día de reposo. Ejemplo, habían prohibido que en el día de reposo se caminase más de 1000 pasos, o sea, unos 900 metros. Estaba prohibido que se caminase más de 1000 pasos, así que había que estar muy atento. Si te habías alejado de la casa, habías caminado 500 pasos para allá y 400 pasos para acá, te quedabas a dormir en la calle, a 100 pasos de casa. Esto de acuerdo a las leyes rabínicas, los mandamientos de hombres, de los cuales Jesús constantemente les acusa, mandamientos de hombre. Se daban ese día para no ir y pararse de ellos y violar el mandamiento de no caminar más de 1000 pasos. También había llegado el colmo de decir que si alguien sentía una fricción en la garganta, podían tomar vinagre, pero no podían hacer gárgaras, porque es una obra. Entonces te quedas con el vinagre, lo vas a sacar
pero eso era lo que ellos creían. También recomendaban que era mejor no mirarse al espejo, porque claro, te miras en el espejo, te ves una cana y la vas a sacar, y ya sacarte la cana es una obra. Entonces te recomendamos no te mires en el espejo. Imagínate la carga que había llegado a ser el día del Shabbat, un día que se supone que era de disfrute, de gozo, de alegría, de comunión, ¿sí? Y aquí, otro más, que esta es la que más me gusta, que si iban por la calle cerca de su hogar, no escupieran, no fuera que con la saliva abrieran un surco en la arena y haciendo un pequeño hueco, y eso significaría como si hubiesen arado. Tiene unos pulmones bastante fuertes como para hacer un surco con la saliva. Pero eso era lo que ellos creían, y eso es lo que las cargas, duras cargas que colocaban sobre el pueblo de Dios. Que mejor lo hicieran sobre una roca, porque claro, con una roca no te va a hacer ningún surco, por lo tanto no vas a hacer ninguna obra. Entonces, imaginaos la ira del dueño del Señor del día de reposo, que es Cristo Jesús. Yo soy el Señor del día del Shabbat. Yo soy el Shabbat. Yo soy el reposo del pueblo. Y ustedes están poniendo cargas pesadas que ni vosotros mismos podéis llevar, le decía el Señor Jesús en otros textos. Y aquí, estas son algunas de las añadiduras que hicieron en torno a las estipulaciones del día de reposo. Así que eso habían convertido el día de reposo en eso. Lo habían convertido en una serie de ridículas reglas que ocultaban el verdadero significado. Que la obra de Dios en la creación y su reposo era el paradigma del hombre. En torno a entrar en su reposo, el gozo, la alegría, la paz, el descanso, amar a Dios, venir a la iglesia y disfrutar de la familia. No importa si te pasas 950 pasos. Yo por lo menos en el día de reposo no lo camino en la semana, lo voy a caminar el domingo. No camino 900 pasos, pero bueno, José, yo sé que José se pega sus caminatas todos los días y son kilómetros. Yo 1000 pasos no los voy a dar. O sea, no los doy porque, bueno, no sé, es así. Subo las escaleras todos los días, varias veces, pero no sé si llego a 1000 pasos y mucho menos en el día de reposo. Pero eso era lo que expresaban en aquel día. Isaías dice en el capítulo 58, del 13 al 14, dice algo. Isaías 58, del 13 al 14. Dice así: si trajeres del día de reposo tu pie, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¡Wow! ¡Qué hermosura disfrutar del día de Jehová! El día de reposo, descansar de nuestras obras, glorificar a Dios en la medida que podemos. Y si tenemos que trabajar, que no pasa nada. Jesús mismo lo dice. Mire, vamos a seguir leyendo. Juan 5, versículo 10. Es día de reposo, no te es lícito de llevar tu lecho. Él le respondió: ay, lo siento, no sabía, se me había olvidado, porque como es día de reposo se me había olvidado, pero el que me dijo, no, aquí le está echando la culpa a otro porque temía a los judíos, porque estaba en el templo. En vez de saber el nombre de Jesús, no sabía el nombre de Jesús todavía. Estaba en el templo, se levantó, fue sanado, cogió, se levantó, y así como fue, al templo. Y llegó, y él le responde a la pregunta de ellos: ¿quién te mandó a ti que tenías que andar con tu lecho? Está prohibido, es el Shabbat. Y él respondió: el que me sanó, la mujer que me diste por compañera, pues esa, el que me sanó. Yo no fui. El que me sanó me dijo: toma tu lecho y andes. Y yo sí le hice caso, ¿no?
¿No? Versículo 11, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. No es que yo le esté llevando, es que como él me dijo que lo llevara, pues yo lo llevo. No, o sea, no está aceptándose, en este caso, su responsabilidad de llevar el lecho él mismo. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, que no es algo secreto, es algo que estaba visual, ¿no? Había más gente en el entorno. Y aquí versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, Jesús intencionalmente, la palabra es, le busca intencionalmente en el templo. Acordaos del capítulo 2 cuando hablé del templo, que el templo era alrededor de 16 estadios de fútbol donde cabían 500,000 personas y 500,000 animales. 1,000,000 de seres humanos en el templo. Y Jesús va y tácata, localiza al paralítico en medio de tanta gente. ¿Cómo lo hizo? Pues Dios sabía dónde iba a estar. Y le localiza y le dice una cosa. Versículo 14. Mira, oye tú, has sido sanado. No peques más. Has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo quiero preguntarme, ¿qué sería peor que 33 años tullido? ¿Ah? 38, perdón. Sí. 38 años tullido. ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Os imagináis? El infierno es peor. Por lo cual, no necesariamente, o sea, en términos generales, el pecado, las enfermedades son causas del pecado original. Pero no todas las enfermedades son causa de nuestros pecados. Pero en este caso, sí. Y quiero hacer una comparación entre este paralítico, esta sanación, y Juan 9, la curación del ciego. Juan 9, y voy a hacer un paralelismo. Voy a ir de uno al otro, no hace falta, pero bueno, solamente son 2 hojitas, 3 hojitas y podéis hacer así, ¿vale? Si tenéis el móvil, back, forward, hacia adelante, hacia atrás. Dice así, capítulo 9, versículo 1. Voy a leerlo y luego voy a parafrasear para que sea más práctico, ¿vale? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Le dio una orden específica, que traducido es enviado, el estanque del enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, soy yo. Que sí, que yo era el ciego de nacimiento. Soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús lo hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. O sea que mientras él fue a lavarse los ojos, dejó de localizar a Jesús. Entonces lo llevaron a los fariseos, al que había sido ciego, y era el día de reposo. Otra vez el día de reposo. Jesús no podía sanar de domingo a lunes, de domingo a viernes. Tenía que ser el día de reposo. Pues sí, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo.
Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, había división entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. Pero los judíos no creían en él, que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Eso es lo único que puedo decir. Este es mi hijo y nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos, o sea, los religiosos, ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. O sea, no me metan en ese lío. Ese lío es de mi hijo. Él ya ve y él es mayorcito. Que le pregunten a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El ciego está haciendo apologética, está defendiendo a Cristo. Está diciendo, yo era ciego de nacimiento y vosotros estáis conmigo acosándome y acosando a mis padres porque yo siendo ciego ahora veo gracias a Cristo Jesús. Y lo echan, lo expulsan de la sinagoga, a lo que le importaba al final. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 35 del capítulo 9 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, no veía, pero ya ve, le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Contraste. Contraste. Tenemos un contraste aquí. Un ciego reconoce a Jesús y uno tuyo no lo reconoce. Un ciego da gloria a Dios, sí, diciendo, es que yo era ciego. Ahora los veo, ahora sé que vosotros sois todos unos hipócritas. Me estáis queriendo echar, queréis convertiros a Jesús. Y lo echan. Pero él creyó en Jesús. Este hombre, en el capítulo 5, ¿qué hizo? Primero no sabía el nombre de Jesús, se fue para el templo. En el templo vienen y le dicen, ¿por qué te es lícito? No te es lícito andar con la camilla, vas con la camilla, que eso no se pasa en el día sabat. Dice, hombre, el que me dijo que me curaba, el que me curó me dijo que me fuera con mi camilla, así que yo me voy con mi camilla, o culparlo a él por yo coger, andar en día de sábado con las cosas. ¿Quién fue? Vino Jesús, lo reconoce, le dice, vete y no peques más porque estás así, eras 38 años tullido por tu pecado. Había un pecado que había cometido este hombre que lo hizo estar tullido, había un pecado en particular. Voy a poner un ejemplo todos pecamos y nos enfermamos precisamente porque es causa del pecado. Pero hay pecados muy particulares. Y voy a poner un ejemplo. Este caso, el del ciego, ya veis que no es porque ni él ni sus padres hubiesen pecado, no había nada que ver con eso, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Pero en este caso había una enfermedad causa de un pecado. Por ejemplo, alcohol. Una persona que tiene un pecado que es alcohólica, que consume alcohol constantemente o drogas, evidentemente las consecuencias de ese pecado pueden ser una enfermedad crónica. ¿Me equivoco? Abuso de drogas, abuso de alcohol o hermano que come mucho chicharrón. Varía la dieta, cómete una ensaladita, puedes variar. Hay cosas que todo en su justa medida está bien. Una copita de vino no está mal, una shandy, una cervecita
no está mal, una, no te pases. Pero si se convierte en pecado para ti cuando te haces esclavo de ello. Y este hombre cayó 38 años enfermo porque tenía una enfermedad por causa de su pecado. Jesús lo sana y Jesús viene y le recomienda nuevamente. Mira la misericordia de Jesús. Le dice, vete. Le dice, mira, has sido sanado. No peques más. O sea, has sido sanado porque eres un pecador. No vuelvas a pecar más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, para que no te vayas al infierno, no peques más. Y es lo que yo te digo a ti. ¿Tienes algún pecado recurrente en tu vida? Renuncia a él. Lucha con él. Enfréntate a él. En el poder de Jesús. Jesús te ordena. No peques más. Deja tu pecado. Míralo a él. Y vive. No sea que te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y le dijo, ya sé quién fue el que me sanó, el que me dijo que tomara su lecho y andara. Jesús. ¿Sí? Y por esta causa los judíos, versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, aquí comienza todo el proceso hasta Juan 10. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Procuraban matarle porque hacía esto en día de reposo. No procuraban decirle, oye, gracias porque has sanado a un ciego, a un paralítico, a un tullido, has dado de comer a los pobres. ¿No gozáis de que este hombre ha sido esclavo por tanto tiempo, estaba enfermo? ¿No os gozáis? Antes me queréis matar porque yo hago estas cosas en el día de reposo. Versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, la providencia de Dios, y yo trabajo. Mi Padre, nosotros hablamos de mi Padre Dios, pero los judíos no hablan de mi Padre, ellos hablan de nuestro Padre, en el sentido de que mencionar ellos mi Padre, Dios como mi Padre, tiene una característica muy particular. Y aquí lo está diciendo, ahora lo veréis. Hablan en términos de nación, somos hijos de Dios, que lo somos, nosotros somos hijos de Dios, pero podemos con toda la tranquilidad decir, Dios es mi Padre. Pero ellos no podían, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces cuando Jesús dice, mi Padre, está diciendo yo y el Padre somos uno, somos iguales. Pero nosotros en Cristo Jesús somos adoptados a la familia de Dios y podemos llamar a Jehová nuestro Padre. Podemos llegar confiadamente. Lo que hicieron los judíos a lo largo de los judíos religiosos, me estoy refiriendo, a lo largo de la historia es quitar el nombre de Dios del camino, quitar el día de reposo como tenía que ser, alejar a Dios del hombre y ponerse en el medio. ¿No suena algo así como instituciones religiosas que dicen que nosotros, si no hay salvación fuera de la iglesia, como dice la Iglesia Católica, nosotros somos el pueblo de Dios y somos los escogidos de Dios y para que sean del pueblo de Dios tienen que entrar a nosotros? Eso es religión. Pero Jesús vino a romper con ese esquema. Vino a romper con el esquema farisaico, mentiroso, porque cuando tú coges la verdad y le metes añadiduras, la conviertes en una gran mentira y una mentira engañadora. Y Jesús vino a traer reconciliación con Dios en Shabbat. Y una hermana me preguntó en la otra iglesia, me dice, ¿pero está mal que yo guarde el domingo y no el sábado? Yo le dije, Jesús es nuestro reposo. Y desde el principio los apóstoles y la iglesia primitiva se reunía en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Y por qué? Porque Jesucristo resucitó. Y nosotros descansamos de nuestras obras porque Él dijo, consumado es.
Ya el trabajo está hecho, ya no hay necesidad de que hagáis nada. La obra está hecha, entrad en el reposo de Jehová. Yo soy vuestro reposo. Así que, dejaos de religiosidad. Venid y adorad a Dios como tiene que ser adorado, con corazón sincero. Venid y aprended de la palabra del Señor. No os judaicéis con que vamos a guardar el Shabbat, o no, vamos a entonar, ¿cómo se llama la trompeta esta que utilizan los judíos para el shofar? Y hay iglesias que vienen y han retomado el shofar y se oye antes del culto como para llamar a Dios. Y dices tú, pero bueno, ¿estamos judaizando de nuevo? Todos estos eran señales, eran sombras de una gran realidad. Nosotros estamos en la realidad, y la realidad es Cristo. Y cuando Cristo venga, no vendrá por el shofar, con el sonido del shofar, vendrá por su iglesia. Sí, pero vendrá Él por su iglesia, no porque nosotros toquemos el shofar. El shofar lo va a tocar Él. Él mismo vendrá y tocará el shofar y dirá, ¡pum!, con sonido, con voz de trompeta, y dirá, los muertos en Cristo no lo saben, pero bueno, con que lo podamos proclamar aquí en público, que la gente lo sepa, Jesús vendrá con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que estemos vivos, ¿qué dice? Nos levantaremos junto con ellos y seremos todos recibidos arriba en gloria. Esa es la esperanza del creyente. Nosotros estamos en el descanso eterno, el cual es Cristo. Así que, como leía en Hebreos para terminar, y termino con esto, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Descansad en la obra de Cristo, porque cuando vayamos al cielo, seremos salvos por las obras, pero no por las nuestras, sino por las obras de Cristo, sus obras perfectas que fueron imputadas a nosotros, y nuestros pecados fueron imputados a Él. Y démosle la gloria a Dios que podemos priorizar el bienestar de Dios sobre los rituales humanos. Podemos glorificar a Dios con sinceridad de corazón, en vez de estar haciendo obras como para agradar a Dios. Hacemos las cosas para glorificar a Dios, no para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios solamente se gana cuando tú te arrepientes y te conviertes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ahí descansarás de tus obras. Así que, en conclusión, Juan del 5, del 1 al 18 dice así: Jesús como agente de vida y misericordia. El conflicto entre la revelación divina y el legalismo religioso. La progresiva revelación de la identidad de Jesús. La progresiva revelación de la identidad de Jesús, que es igual con el Padre. El Padre y yo uno somos. Y la aplicación. La fe en Jesús trasciende tradiciones y exige una respuesta a su autoridad. Jesús exige una respuesta a su autoridad. Si crees en el Señor Jesús, serás salvo. Sí. Si no crees en el Señor Jesús, ya estás condenado. Así que te animo, si no has conocido a Jesús, que vengas a Él, te arrepientas de tus pecados y aceptes su autoridad. Amén. Amén. Oramos.